Hola, gracias por seguir acompañándonos. Te damos la cordial bienvenida. Este programa es una pausa en el camino. Es un espacio donde podemos estudiar la palabra de nuestro Dios y darle una aplicación a nuestra vida práctica. Mi nombre es Israel López. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a que podamos hacer una oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por la intervención de tu Santo Espíritu en este programa. Queremos rogarte que al abrir tu palabra y meditar en este tema también muy interesante, podamos sentir tu presencia, puedas enseñarnos y nosotros podamos aprender y hacerlo práctico en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Te has de preguntar, pero ¿cuál es la función del sumo sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Aguas, porque la Biblia menciona también que el sacerdote de la casa son los padres. El sacerdote que menciona Levíticos hace otra función y el sacerdocio que menciona de Jesús hace una función especial. ¿Y qué conexión hay entre estos tres puntos? Vamos a descubrirlo a continuación. En el libro de Levíticos define una manera de cómo funciona el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Levíticos capítulo 1 y vamos a darle lectura a estos versículos porque son interesantes. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, allí aparece la primera pronunciación del sacerdocio. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, y el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Interesante. La función del sacerdocio aquí era ser partícipe de la ofrenda o del holocausto que el ser humano iba a sacrificar por sus pecados. La función directa del sacerdocio era que ellos tenían que hacer unas funciones especiales. Por ejemplo, ellos tendrían que tomar la sangre, rociarla, tendrían que acomodar la leña en el altar para poder ofrecer el sacrificio y finalmente quemar la cabeza, la grosura de los intestinos ante el fuego, quemarlo para que pudiera subir todo eso como olor grato a Jehová. Puntos importantes. El sacerdote tenía intervención directa en la ofrenda o el holocausto que el ser humano ofrecía por su sacrificio, por sus pecados. Hebreos presenta una segunda función de Jesús y esta función él la presenta como el sacerdote, nuestro sumo sacerdote.
Él es nuestro sumo sacerdote. El autor implica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey David, prometido, de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se estaba refiriendo a que Jesús nacería del linaje de David para ser nuestro sumo sacerdote. Y eso se cumple según lo que acabamos lo que vamos a leer a continuación. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 versículos 1 al 4. Y escucha lo que la palabra de Dios dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por sus pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No cualquiera presentaba estos sacrificios, no cualquiera hacía todos estos rituales, sino que solamente el que Dios había asignado, y él había asignado a la tribu de Leví, de los cuales venía la descendencia de Aarón. Los sacerdotes fueron designados para presentar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. Otro de los puntos importantes que debe realizarse en el sacerdocio es que los sacerdotes eran llamados para darle al pueblo a conocer la ley de Dios. Acabamos de terminar una lección que nos habla precisamente donde Moisés recordaba constantemente al pueblo que tenía que guardar la ley de Dios. El sacerdote que presenta Hebreos nos dice a nosotros también que debemos guardar la ley de Dios. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20. Aunque muchos digan que esa ley ya no existe, la palabra de Dios la certifica que aún sigue vigente para nuestros días. El sacerdote ofrece sacrificio en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. Quien lo tiene que realizar es el sacerdote. Los sacerdotes también, como acabamos de mencionar, enseñaban al pueblo la ley de Dios. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién se está refiriendo Pedro cuando dice que vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio? A nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, si somos llamados a ser sacerdotes o a ser parte del sacerdocio, quiere decir que nuestra función en sí, como sacerdotes, como parte del pueblo del real sacerdocio, debemos enseñar a otros, como dice el mismo versículo, la aplicación de la ley de nuestro Dios. Debemos enseñar a otros el maravilloso amor de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Debemos enseñarles que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y perdona nuestros pecados. Esto debería afectar nuestra vida, nuestra manera de vivir. Esta realidad deberíamos aceptarlo para nosotros, ser partícipes de ese real sacerdocio. Vamos a orar. Dios eterno, gracias por permitirnos ser parte de este pueblo. Permite, Señor, que al ser real sacerdocio podamos hacer cumplir nuestra parte, podamos darle a conocer a otros que Cristo es un Dios de amor y que viene pronto por nosotros. En Jesús. Amén.